Bueno, primero vamos a hablar del carbono, ¿ya? El carbono, que yo lo tengo representado aquí como esta esfera de color negro. Este carbono es una molécula muy especial, porque tiene distintas características que hacen que forme muchas moléculas estables, porque este carbono se va uniendo consigo mismo. Fíjense, aquí tengo 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, se puede unir consigo mismo y además con el hidrógeno y puede formar cadenas muy grandes y estables, ¿ya? Entonces podemos partir de moléculas muy simples. Déjenme tirar los que me faltan. Podemos partir de moléculas muy simples como el metano, ya que es un gas, a moléculas muy complejas como el asfalto, que tienen muchos carbonos en su estructura, ¿ya? De ahí me faltaba agregar algunos. Ahora sí, ¿ya? Entonces, este carbono es un elemento fundamental para la formación de moléculas orgánicas. Recuerden que las moléculas orgánicas son moléculas que son de gran importancia para los seres vivos porque forman los carbohidratos, las proteínas, los ácidos nucleicos, ¿ya? Los lípidos, ¿ya? Entonces es una molécula sumamente importante que es la base de la vida en la Tierra. Ahora, este átomo es muy estable porque tiene baja tendencia a querer quitar o ceder electrones, ¿ya? Entonces es muy estable. Tiene una configuración electrónica, ¿cierto? Un S2, 2S2, 2P2, y esta configuración electrónica requiere un pequeño ajuste para que se haga más estable, ¿ya? Esa molécula que ven ustedes aquí en el PPT es la misma que yo tengo acá, ¿ya? Entonces, forma una estructura tetraédrica, ¿ya? Que hace que la distancia que hay aquí sea de 109,5 grados. Es algo muy exacto, ¿ya? Tenemos que entre las propiedades del carbono está su tetravalencia. Esa es una propiedad muy importante. ¿Y qué quiere decir? Que como este carbono tiene un número atómico 6, ¿ya? Y está neutro, quiere decir que tiene 6 protones y 6 electrones, ¿ya? Vamos a tener 4 electrones en el último nivel, en los orbitales p. Y eso va a hacer que este carbono tenga la posibilidad de hacer siempre 4 enlaces. Por eso se llama tetravalencia. Tiene 4 electrones que va a poder hacer los distintos enlaces. Así. Se ve al revés. Ahí sí. Ya. Este carbono tiene 4 enlaces de electrones de valencia, es decir, 4 electrones en su capa más externa. Por lo tanto, estos electrones le van a permitir hacer enlaces químicos con 4 átomos más. ¿Ya? Entonces, va a poder formar, ahí se ve bien, va a poder formar 4 enlaces. Siempre el carbono va a estar con 4 enlaces. Eso es algo que lo tienen que recordar y lo tienen que ahí dejar bien clavadito en su mente, porque en base a esto vamos a construir todas las otras moléculas. El carbono es tetravalente, es decir, puede formar 4 enlaces, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene 4 electrones de valencia, 4 electrones en su capa más externa. Y, vamos a adelantar aquí, para poder formar esto, lo que hace es que un electrón que está en el nivel S va a cambiarse de lugar al orbital P, ¿ya? No sé si alcanzaron a ver ustedes configuración electrónica con la profe Verónica el año pasado, pero de todas formas yo les comento, ¿cierto?, que tenemos los electrones, ¿cierto?, que están en distintas órbitas o niveles electrónicos que van a hacer que estos electrones se puedan combinar con otros elementos y formar enlaces químicos. En el caso del carbono son enlaces covalentes. ¿Quién me iba a preguntar algo? ¿Que me diga?
¿Alguien me va a preguntar algo? Voy a buscar en el chat. Ya. Entonces, carbono es tetravalente, es decir, puede formar 4 enlaces, como lo vemos aquí. ¿Sí? Estos enlaces pueden ser un enlace simple, ¿ya? Puede ser un enlace doble, o puede ser un enlace triple. Ahí se ve. Triple. Entonces, lo importante es que se siga cumpliendo la tetravalencia. Fíjense, este carbono está unido a 3 enlaces y él a un cuarto. Le queda disponible para compartir con el hidrógeno. Este tiene un enlace doble, es decir, ocupa 2 electrones acá, pero le queda disponible para hacer 2 enlaces con el hidrógeno. Y aquí son solo enlaces simples. Por lo tanto, puede formar 4 enlaces con el átomo de carbono. Perdón, con el átomo de hidrógeno. ¿Por qué con el hidrógeno? Porque forman un enlace covalente muy estable y como el hidrógeno tiene un solo electrón para compartir, de esa forma cumple la regla del dueto, que es rodearse de 2 electrones para estar estable. El carbono cumplirá entonces con la regla del octeto. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo vimos en octavo, que está rodeado de 8 electrones. Por lo tanto, se encuentra muy estable y no necesita ni pedir electrones, ni sacar electrones de otro lugar. ¿Ya? Entonces, este electrón, como ya dijimos, puede formar, cuando está con un enlace simple, es decir, así, va a tener una hibridación. La hibridación es una mezcla de orbitales atómicos. Una hibridación sp3. ¿Por qué? Porque es capaz de formar los enlaces y solapar los enlaces que son enlaces dobles, o sea, en este caso son enlaces simples solamente, que son los orbitales S y P. ¿Ya? Entonces, esta es una configuración sp3. Cuando tenemos un enlace doble, es una configuración sp2. Y cuando tenemos un enlace triple, es una configuración sp. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? La hibridación es cuando se empieza a solapar los orbitales. No vamos a ver tan en profundidad esto, pero esta es la explicación de cómo se van formando estos enlaces. Yo les decía que esta molécula tiene una hibridación sp3. ¿Qué quiere decir? Que el carbono va a formar 4 enlaces simples que combinan el orbital S del hidrógeno con los orbitales P que tiene el carbono. Y forma entonces orbitales híbridos, sp3. ¿Ya? En el caso, ven, ahí se puede observar. En el caso de la sp2, tenemos esto. Tenemos los orbitales, ¿cierto? El orbital doble, aquí, perdón, el enlace doble va a tener entonces una hibridación sp2. Y el enlace triple va a tener una hibridación sp. ¿Ya? Porque se van a solapar, ¿cierto? Los orbitales S y un orbital S y un orbital P. ¿Ya? Entonces, eso es en general los distintos tipos de hibridación del carbono y el por qué genera 3 enlaces distintos. ¿Ya? Recuerden entonces que los enlaces simples, ¿cierto? Tienen una determinada energía. Enlace doble y enlace triple. ¿Ya? Ahí, entre carbono y carbono. Entonces, con eso, bueno, no vamos a hacer ahora este ejercicio de hacer las estructuras de Lewis, pero vamos a ir viendo de qué se tratan los hidrocarburos. Primero dijimos que los hidrocarburos eran moléculas orgánicas simples
que están constituidas por carbono y por hidrógeno, ¿ya? Podemos tener distintos tipos. No quiero agrandar aquí. Los alifáticos, alicíclicos y aromáticos. Los alifáticos son moléculas que tenemos cadenas simples, ¿ya? Así. O esta, por ejemplo. Cuando tenemos los cíclicos es porque se cierra, ¿ya? Se cierra y se forman ciclos. Y los aromáticos son un poquito más complejos y los vamos a ir viendo después. Vamos a partir con los hidrocarburos, ¿ya? Los hidrocarburos, compuestos formados por carbonos e hidrógenos, la primera clasificación que vamos a ver son los saturados. ¿Cuáles son los saturados? Los que tienen solo enlaces simples. Esta molécula tiene solo enlaces simples. Esta, De uno. un solo enlace, exacto. Esta no es simple, sería insaturado porque tiene enlace doble. Y esta también es insaturada porque tiene un enlace triple. Muy bien. Ya, entonces vamos a comenzar con los hidrocarburos saturados. El básico, el más pequeñito que podemos formar, es el que tiene un átomo de carbono. El metano. Y esta molécula tiene un átomo de carbono y recordemos que el carbono, ¿cierto?, puede formarme 4 enlaces. Por lo tanto, va a estar acompañado, como es saturado, de 4 hidrógenos. Hidrógeno. Exacto. 4 hidrógenos. Entonces, este es un hidrocarburo saturado que tiene solo enlaces simples. ¿Ya? Este sería metano. Después vendría uno con 2 carbonos, que se le llama etano. Fíjense, hay un enlace carbono-carbono y me quedan 3 enlaces disponibles que voy a completar con los hidrógenos. ¿Ya? Entonces tengo metano, etano, después viene propano, donde tengo 3 átomos de carbono, fíjense. Y este, como ya tiene 2 enlaces ocupados, le quedan 2 hidrógenos disponibles. Y una más larga. Metano, etano, propano, butano. Esos nombres de etano y butano eran, mientras va enlaces con carbono, se le da un número de acuerdo a eso. Exacto. Yo les voy a enseñar cómo nombrarlos en un ratito más. Y aquí tenemos una más grande que tiene 4 átomos de carbono. Y, perdón. Y si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos una estructura que es una estructura simple y la vamos a representar, ¿cierto? Esta es la estructura tridimensional. Acá tenemos la estructura plana, ¿ya? Y eso también lo podemos representar con una molécula. Por ejemplo, este sería el primero, el metano, sería CH4. El segundo sería C2H6. Y este tercero sería C3H8. ¿Ya? Entonces así lo vamos a ir formando. Recuerden que tenemos solo enlaces simples. Ahora, los hidrocarburos insaturados, es decir, que presentan uno o más enlaces dobles o triples, vamos a tener este, por ejemplo, que se llama etileno, ¿ya? Y el triple, el acetileno, es el nombre común, ¿ya? Entonces, cuando tengamos átomos con solo enlaces simples, van a ser alcanos, terminación ano. Cuando tengamos moléculas con al menos un enlace doble, vamos a tener los alquenos. Y cuando tengamos moléculas con algún enlace triple, se va a llamar alquino.
alcano, Ino. alqueno y alquino. Ano, eno, ino. ¿Ya? Eso es lo primero que tenemos que saber para poder empezar a nombrar nuestros compuestos. ¿Ya? Enlace simple, alcano. Enlace doble, alqueno. Y enlace triple, alquino. ¿Ya? Ino, terminación ino. Muy bien. Entonces nosotros podemos ir sumando y sumando carbonos y nuestras cadenas van a ir creciendo. ¿Ya? Entonces, en la serie de los alcanos, vamos a ir agregando un átomo de carbono y por ende también van a ir creciendo el número de átomos de hidrógeno. Entonces, para poder nombrar a los alcanos, es decir, los que tienen enlaces simples, vamos a utilizar tres partes para el nombre. Un prefijo, un compuesto, en un nombre central y un sufijo, ¿ya? Entonces, la parte del medio va a ir el número de átomos de carbono. En el sufijo o al final vamos a indicar qué tipo de compuesto es, como por ejemplo, si es alcano, alqueno y alquino, con el sufijo ano, eno, ino. Ino. ¿Ya? Y también estos carbonos pueden tener alguna ramificación, ¿ya? Es decir, otras ramitas más arriba, también formadas por carbono, que les vamos a llamar radicales. Y ese radical va a ir al principio como un prefijo, ¿ya? Entonces, para poder nombrar estos compuestos, ¿cierto? Vamos a tener que ir observando el número de carbonos y si existen enlaces dobles o triples, ¿ya? Y al final nos vamos a ir con los prefijos. Entonces vamos a ir viendo lo que va al medio, que es el número de carbonos. Y nos vamos a aprender de memoria unos prefijos que nos hablan del número de carbonos como números griegos, ¿ya? Pero no es muy difícil. Se me cayó el metano. Si tiene un carbono en metano. Sí. Entonces, los más difíciles de aprender son los primeros 4. Después los sacamos por descarte, porque empezamos. Un carbono es met, 2 et, 3 prop y 4 but. Como vamos a hablar primero de que todos son alcanos, vamos a tener que todos van a tener la terminación o el sufijo ano, ¿ya? Entonces, si tiene un carbono, se llama metano. Metano. Si tiene, aquí con mi mono. Si tiene 2 átomos de carbono, se llama Etano. Etano. Y si tiene 3 átomos de carbono, Propano. Propano. Si tiene 4 átomos de carbono, Butano. Butano. Butano, muy bien. Si tiene 5, no tengo uno, pero lo vamos a agregar. Pentano. Le agrego, miren. Pentano. Después viene hexano, heptano, octano, nonano, decano, un decano, 2 decanos, pero casi siempre vamos a llegar al 9. Al 10. Al 10, más no. ¿Ya? Pero si lo podemos hacer, también Muy se nombra. complicado. ¿Ya? ¿Cómo será el de número 20 con las medias ramificaciones? Sí, no, ya, después se complica, pero para nuestro ejemplo, con que se aprendan hasta el 10 o al 12 estamos ok, ¿ya? Entonces, así es como se nombran la serie de los alcanos, ¿ya? Entonces hay que aprenderse el centro, ¿cierto? Que siempre nos va a indicar el número de átomos de carbono. Entonces, ustedes tienen que acordarse, met, et, prop, but. Y después viene penta, hexa, eta, etc. ¿Ya?
Entonces, dependiendo del número de carbono, usted cuenta cuántos carbonos y le pone el sufijo, si tiene solo enlaces simples, alcano. Ahora, si existe un enlace doble, ¿cómo se llamará esto? Con un enlace doble si tiene dos carbonos. Perdón, si tiene enlace doble. ¿Cuál sería el sufijo o la terminación para un enlace doble? Eno. Eno. Y tiene dos átomos de carbono. ¿Se llamará? A ver si la he hecho. ¿Cuánto? Etano. Etano. Ya, el etano sería con enlace simple. Pero si tiene enlace doble, terminación eno, Eteno. ¿cómo se llamará? Eteno. Muy bien, eteno. Sí. Eteno. Y si tengo ahora, tengo dos átomos de carbono, pero tengo un enlace triple. No se ve porque es medio transparente el enlace, pero cuando es un enlace triple, es un alquino. Terminación ino. Entonces, ¿cómo se llamará Ino. este? Etino. Etino. Muy bien. Etino. Vecino. ¿Ya? Así, no se compliquen la existencia. Como creen que suena, es casi siempre como es en realidad. Entonces, después que usted lo aprenda, le va a resultar hasta entretenido en algunos casos. ¿Ya? Espero que sea el caso. Entonces, bueno, nosotros a estas cadenas le podemos agregar radicales. Voy a ver una más simple, espérenme. Por ejemplo, a esta cadenita, ya, ustedes ven esta cadenita, ¿cierto? Tiene 3 carbonos. Sí. ¿Cómo se llamará esta molécula? Tiene solo enlaces simples entre carbono y tiene 3 átomos de carbono. Propano. ¿Cómo se llamará? Propano. Bien. Yo esta cadena de propano voy a sustituir un enlace de hidrógeno, me lo llevo, lo saco, y lo voy a cambiar por esto, que este sería un radical, porque va a ser como extra nuestra cadena principal, y le llamo metilo, porque todas las cadenitas extra que agregamos a nuestra cadena principal son radicales, y les vamos a terminar como terminación hilo. Entonces, como tiene un carbono, este va a ser un radical metilo. Y lo voy a agregar aquí. ¿Ya? Y la terminación, ahora se le agregaría el metil. El metil lo voy a agregar al principio. Entonces, para que no se compliquen tanto la existencia. Mi cadena central tiene 3 carbonos. Met, et, prop. Propano, porque tengo solo enlaces simples. Y agregué un radical metil. Entonces esto se va a llamar metilpropano. ¿Y qué es lo otro que necesito decir? Es dónde se encuentra ese radical metil. Yo puedo nombrar, ¿cierto? Casi siempre voy a nombrar mis carbonos. Este va a ser mi carbono 1, carbono 2, carbono 3. ¿Dónde está el radical? En el carbono 1. Entonces voy a decir 1 metil propano. ¿Ya? Y de esa forma yo puedo agregar el radical que sea, pero siempre tengo que nombrar en qué carbono está ese radical. ¿Ya? Entonces, si se encuentra en el 2, se le nombra con DOM. Exacto. Si cambio este radical al 2, digo 2-metilpropano. ¿Ya? Entonces, de esa forma puedo nombrar radical. ¿Ya? Vamos a ir de a poquito para que no colapse, porque después vamos a agregar enlaces dobles. Vamos a agregar más radicales y los nombres van a ir seguir creciendo. ¿Ya? Entonces, se los voy a dejar hasta ahí para que no se complique la existencia, pero la próxima clase... Yo entendí bien. Qué bueno. Vamos a seguir nombrando estos compuestos
vamos a agregar enlaces dobles, enlaces triples y más radicales. ¿Ya? Con más nombres. Pero me interesa que recuerden siempre que el carbono tiene que tener siempre 4 enlaces, ya sea consigo mismo o con el átomo de hidrógeno. Nunca nos puede quedar un carbono con 3 o con 2 enlaces, siempre tiene que tener 4, ¿ya? Entonces, para esta clase me Con los interesa enlaces doble y eso. triple cambia. Lo del enlace de carbono. Claro, por ejemplo, si tengo enlace doble, ya tengo ocupado 2 electrones, por lo tanto Entonces quería 3. solo puedo agregar 2 hidrógenos más, ¿ya? Y esto se puede escribir también de otras formas, ¿ya? Podemos escribirlo en la forma extendida, por ejemplo, acá lo que les muestro aquí en la pantalla, Guau. aquí, se ven como CH3, CH2, por ejemplo, este sería CH2, CH2, y hago el doble enlace como el dibujito de las líneas. Ya entendí. Los enlaces doble y triple se escriben con líneas al lado. Sí, enlace doble serían 2 líneas. Un enlace simple sería solo una Una. línea. Y el enlace triple serían 3 líneas, ¿ya? Entonces, los podemos dibujar de esa forma. Lo podemos dibujar con la fórmula extendida, como yo les mostraba aquí, Oh, ¿ya? etil. Sí, no, sí va a crecer la cosa. Así que espero que este video lo revisen varias veces. Y también después vamos a agregar otras cositas a nuestras moléculas, ¿ya? Esas son las formas de escribirlo, y aunque no lo crean, aquí, esta molécula, yo les podría decir que es aquí cada puntita representa un carbono. Tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Esta molécula Carbono. es un hexano. Es un hexano, tiene 6 carbonos y tiene 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 hidrógenos. ¿Ya? S6H14. ¿Por qué? Porque cada vértice va a representar un carbono. Y este carbono que está aquí está unido a otro carbono, entonces tiene ocupado un enlace. ¿Cuántos le quedan disponibles si tienen un enlace 3. ocupado? Le quedan 3 disponibles. Quiere decir que este carbono de aquí está unido a otro carbono y a 3 hidrógenos más. Este carbono que está aquí tiene 2 enlaces ocupados con otros carbonos, por lo tanto, ¿cuántos enlaces disponibles le quedan con hidrógeno? Si tiene 2 ocupados, le quedan 2 más. Es decir, aquí hay un CH2, acá hay un CH3. Aquí lo mismo, tiene 2 ocupados, le quedan 2 hidrógenos, también es un CH2. El de acá, CH2, CH2, y el final, ¿cuál será? CH3. CH3. ¿Ya de poco lo vas a subir al Classroom o no? Sí, sí la subí. Ya que está en la punta, entonces está libre, tiene uno libre más. Exacto. Entonces, por ejemplo, aquí, fíjense. Esto representa, ¿no ven que es como un zigzag? Así, ¿ven? Sí. Ahí está. Este carbono, lo voy a girar un poquito para que lo vean. Ahí. Este carbono está unido a otros 2 carbonos. Tiene 2 enlaces ocupados y le quedan 2 disponibles con el hidrógeno. Pero el del extremo me queda así. Tiene un enlace ocupado con carbono y le quedan 3 disponibles, pero siempre tiene que tener 4 enlaces. ¿Ya? Siempre. Entonces ahí se visualiza un poquito esa estructura como de cuña. Entonces si yo hiciera, podría tener esto también. Aquí, ¿ven? Ahí. Puedo simbolizar esto como un cerrito. Y eso también me indica una molécula orgánica y es una forma de escribir esta molécula.
¿Ya? Eso por hoy. La próxima semana vamos a continuar porque se nos va complejizando la cosa. ¿Qué necesito que recuerden de la clase de hoy? Que el carbono es tetravalente, es decir, forma 3 enlaces. Que tengo alcanos, alquenos y alquinos. Alcano, enlace simple. Alqueno, enlace doble. Y alquino, enlace triple. ¿Ya? Y lo otro que necesito que recuerden es que dependiendo del número de carbonos, yo voy a tener un nombre. Met, et, prop, mep, et, prop, 3, y but cuando tengo 4, ¿ya? 4 carbonos. Y eso es lo que necesito que aprendan hoy día y que recuerden. Alcano, alqueno, alquino, que el carbono forma 4 enlaces, que es tetravalente, y que recuerden met, et, prop, but, penta, hexa, hepta, etc. ¿Ya? Eso es lo que necesito que recuerden hoy día para que en nuestra siguiente clase podamos seguir avanzando. ¿Ya? Porque esto requiere un poquito de trabajo y aunque yo a lo mejor en la diapo tengo un orden, ¿cierto? Después se van a ir dando de distintas formas y vamos a ir nombrando mejor los compuestos.